El sol se arrastraba por el horizonte como una herida abierta y purulenta, tiñendo el cielo de un rojo desvanecido y doloroso. Era la misma hora en la que las sombras alargadas de los mezquites se convertían en fantasmas danzantes y el viento, ese eterno susurrador de secretos, cobraba una voz más áspera y desolada. En esta vastedad inhóspita, donde la tierra era tan dura como el corazón de un hombre solo, un ranchero de rostro curtido y ojos que habían visto demasiados inviernos, cabalgaba lentamente. Sus botas levantaban polvo seco, cada pisada un eco de la soledad que habitaba en él. Su nombre era Mateo, pero la tierra y los pocos hombres que la pisaban solo lo conocían como el solitario, una existencia tallada en la ausencia, una vida vivida en los márgenes de cualquier rastro de humanidad, marcada por cicatrices invisibles que corrían más profundas que las arrugas en su frente. Su rancho, una silueta oscura y desvencijada en la distancia, era más una prisión autoimpuesta que un hogar, un refugio contra un mundo que lo había quebrado y al que, a su vez, él había quebrado. Pero la quietud de su desolación estaba a punto de ser rota, no por la furia de una tormenta, sino por el gemido casi imperceptible de una vida frágil y desamparada. De pronto, un destello antinatural en la distancia captó su atención, una mancha de color pálido contra el telón de fondo terroso. Mateo detuvo su caballo, el viejo animal resoplando y rascando el suelo con una pezuña impaciente. Bajó la vista y sus ojos, que habían aprendido a leer el desierto con la misma facilidad que otros leían un libro, se entrecerraron. No era un animal herido, ni un trozo de tela enganchado en el viento. Era algo más, algo que enviaba un escalofrío por su espalda, un presentimiento agrio y familiar. Un nudo se apretó en su estómago, una advertencia silenciosa de que la intrusión no solo era física, sino que prometía desgarrar el tejido mismo de su existencia aislada. El viento, que antes era solo un eco de la desolación, ahora parecía llevar un lamento, una súplica ahogada que se enredaba en las ramas espinosas de las cercas de alambre de púas. La escena que se revelaba ante él era una pintura cruel y brutal de la negligencia humana, un lienzo de desesperación pintado con los colores de la noche que se acercaba. A medida que se acercaba, la forma tomó una claridad perturbadora. Atada a una cerca de alambre de púas, bajo un sol que se extinguía sin piedad, había una adolescente. Sus ropas, apenas más que harapos, se aferraban a su cuerpo delgado, y su cabello, enmarañado y sucio, caía sobre un rostro cubierto de polvo. Sus ojos, sin embargo, eran lo que lo detuvo en seco, lo que le arrancó un gemido inaudible de la garganta. Estaban abiertos, pero vacíos, sin vida, velados por una opacidad lechosa. La muchacha era ciega. El alambre de púas, el símbolo mismo de la separación y el dolor, se enroscaba alrededor de sus tobillos y muñecas, sujetándola con una crueldad que solo la indiferencia humana podía concebir. Un trozo de papel arrugado estaba pegado a su pecho con cinta adhesiva. Una nota, presumió, del monstruo que la había abandonado. La ira, una emoción tan ajena a Mateo como la misma felicidad, comenzó a arder en su pecho, lenta, pero implacable. No era la ira de un héroe, sino la de un hombre que, a pesar de su desapego, no podía ignorar la atrocidad que se le presentaba. El aire se volvió espeso con la injusticia, y la desolación del desierto parecía acoger una nueva forma de desesperanza. Sus propias heridas antiguas, que creía bien enterradas, comenzaron a punzar, una respuesta simpática al dolor ajeno. Era un llamado, no a la compasión, sino a una obligación inexplicable, una carga impuesta por la cruda realidad de la escena. El instinto, más que la moral, lo impulsó a actuar. Bajó del caballo con movimientos lentos y pesados, la rigidez de sus articulaciones, un reflejo de la rigidez de su alma. Se acercó a la muchacha, sus ojos fijos en la nota pegada a su pecho. El olor a alcohol y sudor rancio era palpable, la signatura del padre borracho al que la nota sin duda pertenecía. Suspiró, un sonido áspero que el viento dispersó rápidamente.
Sus manos, callosas y fuertes, se movieron con una torpeza casi tierna mientras desataba el alambre, un proceso lento y doloroso que revelaba la profundidad de la crueldad. Cada desamarre era una punzada, no solo para la chica, sino para él mismo, desenterrando recuerdos sepultados bajo capas de tierra y silencio. La piel de la muchacha estaba magullada y lacerada, un testimonio mudo de su tormento. Al liberarla, su cuerpo flaco se desplomó contra el suyo, sorprendiéndolo con su ligereza y su fragilidad. El peso inesperado de su cuerpo, el olor de su miedo y abandono, penetraron su armadura de soledad. Sus sentidos, acostumbrados solo a la aspereza del desierto, ahora registraban la suavidad de un cabello infantil contra su mejilla, el temblor de un aliento ajeno, la silenciosa súplica de una vida que se aferraba a un hilo. Este encuentro fortuito, en la frontera entre la civilización y la nada, prometía reescribir la historia de un hombre que creía que su libro ya estaba cerrado, que sus páginas estaban escritas y que no quedaba espacio para nuevas líneas. La llegada de esta joven ciega era un gancho emocional, brutal y sin remordimientos, que lo arrastraba de la complacencia de su aislamiento hacia un conflicto narrativo inevitable, un desafío que resonaba en lo más profundo de su ser. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La niña, frágil y ligera como un puñado de huesos y aire, se desplomó en sus brazos con la inercia de un saco vacío, su cuerpo una declaración muda de la brutalidad que había soportado. Mateo, el solitario, la sostuvo, sus músculos tensos por la extraña y desconocida carga. El aliento helado del anochecer comenzaba a calar los huesos, y el sol, que ya se había sumergido por completo, dejaba el cielo en un azul cobalto profundo, salpicado por las primeras estrellas que brillaban con una indiferencia cruel. La piel de la muchacha, un lienzo de magulladuras y rasguños, era fría al tacto, un escalofriante presagio de lo cerca que había estado de un final desolador. Sus ropas desgarradas revelaban más de lo que cubrían, cada agujero una ventana a la negligencia y la miseria. No era un acto de valentía lo que lo había impulsado a desatarla, sino una reacción visceral, un rechazo a la completa deshumanización que presenciaba. Había sido un acto casi mecánico, sin la intervención de la razón o la empatía, un simple reconocimiento de que algo tan fundamentalmente incorrecto no podía permanecer. Pero ahora, con ella en sus brazos, el problema se materializaba en un peso tangible, una responsabilidad no deseada que se aferraba a él como la hiedra al muro. La soledad, su única compañera fiel durante décadas, de repente le pareció una losa menos pesada que la presencia de esta criatura. Subió al caballo con dificultad, la muchacha recostada contra su pecho, su pequeña cabeza apoyada en su hombro. El caballo resopló, inquieto por el inusual peso. Mateo guió al animal con una mano, mientras la otra se mantenía firme en la espalda de la niña, más para evitar que cayera que para ofrecer consuelo. El regreso al rancho fue un viaje silencioso, roto solo por el crujido de las riendas y el incesante susurro del viento. La luna, una uña brillante en el cielo, parecía observar con una curiosidad helada. Pensó en la nota. Ella es tuya ahora. No la quiero. Es una carga. Ya no puedo con ella. El borrachín. La caligrafía era tosca. Las palabras destilaban un veneno frío de abandono. Era la firma de un hombre que se había despojado de lo último que le quedaba de humanidad, arrojando a su propia hija como si fuera un desecho. Una punzada de rabia, cruda y sin filtro, le revolvió las tripestras, no por la chica, no por el padre, sino por la injusticia inherente de un mundo donde tales actos podían ocurrir. Era un reflejo amargo de la desilusión que había albergado durante tanto tiempo. Una confirmación de la podredumbre que él creía universal. Al llegar al rancho, la silueta oscura de su hogar se alzaba contra el cielo nocturno, más desolada que nunca. La luz de su linterna, una esfera amarilla y temblorosa, danzó sobre las paredes de adobe, revelando el polvo y el abandono. Entró en la pequeña casa de una sola habitación,
el calor seco del interior una pequeña tregua del frío exterior. El aire estaba impregnado con el olor a tabaco rancio y a soledad añeja. Dejó a la niña sobre la cama deshecha, una pila de mantas viejas que servían como su lecho. Ella no reaccionó, sus ojos ciegos fijos en el techo invisible, su respiración superficial y entrecortada. Era tan solo una sombra de vida, una silueta débil en el umbral de la existencia. Mateo encendió la lámpara de queroseno, y la luz cálida bañó la habitación, revelando los contornos afilados de su rostro y la inmensidad de la tarea que tenía por delante. La cocina era rudimentaria, un fogón de leña y unas cuantas ollas. No había preparado comida para 2 en años. Su existencia se había reducido a lo esencial, a lo mínimo para sobrevivir, sin la complicación de otro ser humano, y mucho menos de uno tan vulnerable. La muchacha, cuyo nombre aún desconocía, yacía inmóvil, su silencio más elocuente que cualquier grito. Mateo se sentó en una silla de madera rústica, observándola. Sus manos estaban cubiertas de tierra y la sangre seca de los rasguños de la muchacha. La visión le recordó sus propias heridas, no físicas, sino aquellas grabadas a fuego en el alma. Cada suspiro de la chica parecía raspar una costra en su corazón, desenterrando un dolor que había sepultado con años de aislamiento. No era la inocencia lo que él veía en ella, sino la cruda injusticia de su desamparo, un espejo distorsionado de su propia soledad forzada. La compasión era una emoción extraña para él, algo que había desterrado hace mucho tiempo. Lo que sentía ahora era una mezcla incómoda de responsabilidad, resentimiento y una punzada de algo parecido a la necesidad de proteger, aunque se negaba a reconocerlo. Era el instinto primitivo de un guardián de la tierra, defendiendo lo que ha encontrado en su territorio, aunque esa cosa fuera una niña ciega. El silencio de la casa era pesado, no el silencio confortable al que estaba acostumbrado, sino uno que estaba lleno de preguntas no formuladas y la promesa de un futuro incierto. La noche se cernía, y con ella, la carga de una vida nueva, tan diferente a la suya, que había sido arrojada a su puerta sin previo aviso, un desafío que él, a pesar de su renuencia, sabía que no podía eludir. El aire se hizo denso con la inminencia de un cambio que, para su alma endurecida, era tan aterrador como una tormenta de arena. La luz de la lámpara de queroseno parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre el rostro inexpresivo de Mateo. Observaba a la muchacha dormida, o inconsciente, sobre su lecho improvisado. Su respiración seguía siendo irregular, un hilo frágil de vida. La imagen de ella atada a la cerca se repetía en su mente, un bucle cruel que no podía romper. No era una imagen ajena a su propia historia. Él mismo había sido atado no con alambre de púas, sino con las cadenas invisibles de la desesperación y la traición. Había un tiempo, mucho antes de que el desierto se convirtiera en su santuario, en que Mateo no era el solitario, sino simplemente Mateo, un joven impulsivo y apasionado, ciego a los peligros de su propio corazón. Esa fue la época en la que la vida le había asestado el golpe más devastador, dejándole una cicatriz que se negaba a sanar. El recuerdo se desplegó como un mapa arrugado en su mente. Era la imagen de un rancho diferente, vibrante, con el bullicio de la vida y el aroma de las comidas caseras, la risa de una mujer, clara y resonante como una campana al viento, llenaba el aire. Lucía, su Lucía. Él, joven y fuerte, trabajaba la tierra con la promesa de un futuro en sus manos, un futuro tejido con los hilos de su amor por ella. Sus manos, entonces, eran hábiles y rápidas, no aún torpes con el peso del abandono, pero la tierra era cruel, y la promesa, frágil. Una sequía prolongada, una enfermedad del ganado, el banco que apretaba la soga. La desesperación se había infiltrado en cada rincón, secando no solo la tierra, sino también el espíritu. Él había luchado, como un toro acorralado, con la misma furia con la que ahora ardería la rabia por la injusticia. Pero la lucha había sido inútil. Los prestamistas,
lobos con piel de cordero, habían llegado con papeles y sonrisas frías, reclamando todo. No solo la tierra que era de su familia por generaciones, sino también la dignidad, la esperanza. Y Lucía, su estrella polar, la única ancla en su tormenta, había pagado el precio. Él la había instado a irse, a buscar una vida mejor, una que él ya no podía ofrecerle. Le había mentido, le había dicho palabras duras, hirientes, para forzarla a escapar de la miseria que se avecinaba. Le había dicho que ya no la amaba, que ella era una carga, una mentira tan profunda que se había incrustado en su propia alma como una astilla. La vio partir, su figura desvaneciéndose en el polvo del camino, y con ella, la última chispa de luz en su vida. Había sido un acto de sacrificio, sí, pero también de cobardía, una forma de protegerla a expensas de su propia alma. La ironía era un cuchillo afilado. La había liberado con palabras que reflejaban el abandono del padre de la niña. Había atado su propio corazón con el alambre de la culpa y el arrepentimiento, convirtiéndose en el carcelero de su propia miseria. Se había convertido en un espectro, un hombre vaciado de todo excepto la amargura y el desapego. Ese día, bajo el mismo sol implacable, Mateo había muerto un poco. El hombre que había sido, lleno de risas y esperanzas, se había desvanecido, dejando atrás solo la cáscara del solitario. Se había enterrado en este rancho desolado, en el desierto, buscando una penitencia autoimpuesta, un lugar donde su dolor no pudiera contaminar a nadie más. Se había negado a sí mismo el consuelo de la compañía, la posibilidad de la redención. Su vida se había convertido en un eco de esa despedida, un silencio ruidoso lleno de arrepentimientos y sombras. La presencia de la niña ahora era una perturbación insoportable para esa penitencia, una interrupción en su ritual de aislamiento. Ella era una ventana al pasado, una sombra danzante que le recordaba la ternura que había perdido, la vida que había dejado escapar, y con ello, la obligación de volver a sentir, de volver a ser algo más que una roca en el desierto. La imagen de Lucía, su rostro enmarcado por la luz del atardecer, se superponía con la de la muchacha ciega, ambas víctimas de una u otra forma de abandono. El paralelismo era ineludible, una metáfora visual de su propia historia. La ceguera de la niña no era solo física, era la ceguera de un mundo que no quería ver a los que sufrían, la ceguera que él mismo había abrazado para protegerse. Había huido, y ahora, en el crepúsculo de su vida, la huida lo había alcanzado, personificada en esta criatura vulnerable. La lámpara de queroseno chisporroteó, como si la llama misma sintiera el peso de su pasado. El ritmo de su respiración se hizo más lento, más pesado, mientras el recuerdo se desvanecía, dejando solo una capa de melancolía y una renovada sensación de responsabilidad. El rancho, una vez su santuario, ahora parecía una jaula compartida, y la chica, su inesperada compañera, la llave que amenazaba con abrirla. Los días siguientes se arrastraron con la lentitud de una tortuga bajo el sol, cada hora una prueba para la paciencia de Mateo. La niña, a quien finalmente identificó como Elena gracias a un pequeño bordado en su ropa, permanecía en un estado de semi-inconsciencia, consumida por la fiebre y el agotamiento. Su cuerpo, frágil como la rama de un árbol joven, temblaba con cada escalofrío. Mateo, un hombre acostumbrado a la crudeza de la supervivencia, se encontraba en un territorio desconocido. Sus manos, más acostumbradas a la soga y el rifle, ahora se movían con torpeza, aplicando paños húmedos en la frente ardiente de Elena, intentando hacerla beber pequeños sorbos de agua. Era un cuidador reacio, un protector a regañadientes, cada acción una contradicción a la vida que había construido para sí mismo. El rancho, una vez el bastión de su soledad, se había transformado en una enfermería improvisada, llena del olor a medicinas herbales y la inquietud de una respiración ajena. La fiebre de Elena era un fuego lento que consumía su pequeña existencia, y Mateo sentía la presión, no por deber, sino por una extraña mezcla de irritación y una punzada de preocupación. Si ella moría,
no solo sería el fin de una vida, sino también un fracaso para él, una mancha en su ya sombría existencia. El fracaso, para Mateo, era un fantasma que lo perseguía desde la pérdida de Lucía, y se negaba a darle un nuevo rostro. Sus movimientos eran mecánicos, sus expresiones nulas, pero bajo esa superficie pétrea, una batalla silenciosa se libraba. La imagen de la niña atada a la cerca, un símbolo de la crueldad que él mismo había sentido, ardía en su mente. Era una confrontación directa con la pasividad que había adoptado como su escudo. Las noches eran largas, salpicadas por los quejidos inaudibles de Elena y el crujido constante de la casa vieja. Mateo apenas dormía, su mente un torbellino de pensamientos no deseados. La presencia de Elena era un recordatorio constante de la humanidad que él había intentado extinguir en sí mismo. A medida que la fiebre cedía lentamente, el silencio de Elena se hizo aún más prominente. No hablaba, no lloraba, solo yacía, sus ojos ciegos fijos en la nada, como dos pozos secos. Esta pasividad, esta falta de respuesta, era perturbadora para Mateo. Esperaba algún signo de la vida, alguna señal de que su esfuerzo, por mínimo que fuera, había servido para algo. Pero no había nada, solo la quietud de una criatura asustada. La ausencia de voz, de gesto, era un eco de su propia mudez emocional. El rancho era un lugar solitario, y ahora, con dos almas en su interior, se sentía aún más aislado. La ironía no se le escapaba. Había buscado la soledad para escapar del dolor, y ahora, esa soledad se había transformado en un yunque que martillaba el aislamiento en su corazón. La amenaza externa, siempre latente en el desierto, comenzó a tomar forma. El borrachín, como Mateo lo había bautizado en su mente, podría regresar. O tal vez las autoridades, si el rumor de una niña abandonada llegaba a sus oídos. Mateo, con su pasado oculto y su reputación de ermitaño, era un blanco fácil para la sospecha. Su rancho estaba alejado, pero no era invisible. La gente del pueblo cercano, un puñado de casas polvorientas y corazones endurecidos, ya lo veían con recelo. El solitario no era bienvenido en sus vidas, y cualquier anomalía en su patrón de existencia sería notada. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de que los muros que había construido alrededor de su vida estaban siendo probados, no por la naturaleza, sino por la intrusión de la sociedad de la que había huido. La imagen de los prejuicios sociales, de las miradas de juicio y la incomprensión, se cernían sobre él como los buitres sobre una presa. La sombra del escrutinio público, de la necesidad de explicaciones, era más aterradora que la propia soledad. Una tarde, mientras Mateo preparaba una sopa simple para Elena, escuchó el sonido de un motor en la distancia. Su cuerpo se tensó al instante. Agarró su rifle, un acto reflejo, y se asomó por la ventana. Un coche polvoriento se acercaba, levantando una estela de tierra roja. No era el borrachín, era un vehículo que reconocía, el viejo Ford de la asistente social del pueblo. La mujer, una figura imponente y de rostro severo, había visitado su rancho en el pasado, con preguntas sobre su aislamiento, sobre su vida. Sus visitas siempre habían terminado con Mateo expulsándola con palabras cortantes, y una mirada que prometía represalias insistía. Pero ahora, con Elena en la casa, el juego había cambiado. La confrontación era inminente, y Mateo sintió una oleada de resentimiento. No quería explicaciones, no quería justificaciones. Solo quería que su soledad fuera respetada. Pero la vida, implacable, le había enviado una intrusión que no podía ignorar. La fragilidad de Elena, una vida que dependía de él, era un contrapeso a su deseo de evasión. El desierto, su refugio, de repente parecía no ofrecer suficiente espacio para esconderse. La tensión se acumulaba, palpable en el aire. A medida que los días se convertían en semanas, una nueva rutina se estableció en el rancho de Mateo, una danza renuente entre dos almas solitarias. Elena, lentamente, comenzó a recuperar fuerzas. Su cuerpo aún era delgado,
pero el color regresó a sus mejillas y la respiración se hizo más profunda y regular. Sin embargo, su silencio permanecía, una barrera infranqueable entre ella y Mateo. Era un silencio denso, cargado de miedo, y quizás de un dolor demasiado grande para expresar. Mateo, por su parte, seguía siendo un muro. Sus interacciones se limitaban a lo esencial: la comida, el agua, la limpieza de las heridas. No había palabras de consuelo, ni preguntas sobre su pasado. Él le proporcionaba lo básico para sobrevivir, como lo haría con cualquier criatura herida que encontrara en su tierra. Pero su rostro permanecía inexpresivo, sus ojos distantes. Era la quietud de un lago profundo, cuyas aguas ocultan corrientes turbulentas. Pero bajo esa superficie inquebrantable, algo casi imperceptible comenzó a cambiar. Era en los pequeños gestos, en las acciones no dichas. Mateo, sin saberlo, empezó a ajustar su vida a la presencia de Elena. Los pasos que antes eran ruidosos se hicieron más suaves. El fuego en la chimenea siempre estaba encendido, calentando la pequeña cabaña. Sus manos, antes bruscas, encontraron una extraña delicadeza al cambiar las vendas de Elena o al ayudarla a beber. La luz del sol que se filtraba por la única ventana se convirtió en un faro para sus movimientos, guiándola en su ceguera. Él comenzó a describirle, a su manera tosca y renuente, el mundo exterior, la textura de la corteza de un árbol, el sonido del viento silbando entre las rocas, el olor de la tierra mojada después de una lluvia escasa. No eran descripciones poéticas, sino observaciones pragmáticas, pero revelaban una atención que antes no existía. Elena, a su vez, también comenzó a adaptarse. Sus oídos, agudizados por la ceguera, se sintonizaron con el ritmo del rancho, el tintineo de las espuelas de Mateo, el crujido de la silla de montar, el sonido regular de su respiración mientras trabajaba en el campo. Aprendió a reconocer sus pasos, el peso de su presencia en la habitación. Una tarde, mientras Mateo le acercaba un tazón de sopa caliente, la mano de Elena, pequeña y temblorosa, encontró la suya. No fue un agarre, solo un roce, un reconocimiento silencioso. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del exterior. Era una chispa, un momento de contacto inesperado que perforó la gruesa capa de su aislamiento. La metáfora era clara. Ella, ciega, le estaba abriendo los ojos a él, un hombre que se había negado a ver. La voz interior de Mateo, que durante años había sido un eco de autodesprecio y cinismo, comenzó a susurrar de una manera diferente. Se encontró pensando en el futuro de Elena. ¿Qué haría con ella? ¿Regresaría su padre? ¿Sería capaz de cuidarla? La responsabilidad, que antes le había parecido una cadena, ahora tenía un matiz distinto, casi un propósito. La presencia de Elena, aunque silenciosa y demandante, llenaba un vacío que él ni siquiera sabía que existía. Era una revelación gradual, dolorosa, pero ineludible. Sus días, que antes se desdibujaban en una monotonía gris, ahora tenían un ritmo, un propósito. Había una vida que dependía de él, y esa dependencia, en lugar de sofocarlo, parecía darle un nuevo aliento, una razón para seguir adelante. Una noche, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento, Elena, acostada en la cama, comenzó a tararear una melodía suave y melancólica. Era una canción de cuna, triste y dulce. Mateo se detuvo en el umbral de la puerta, su corazón apretado por una emoción que no podía nombrar. La canción era una ventana a la infancia de Elena, a un pasado que, a pesar de la brutalidad, también contenía momentos de ternura. Era la primera vez que escuchaba su voz, y su fragilidad lo conmovió hasta lo más profundo. La melodía flotó en el aire, llenando el espacio y rompiendo el hechizo del silencio que los había envuelto. Era una invitación, una súplica no verbal para que él, el solitario, abriera una pequeña fisura en su armadura. El rancho, una vez un sepulcro de esperanzas, parecía ahora albergar un pequeño y frágil brote de vida. La tensión no había desaparecido del todo, pero una nueva capa de humanidad se tejía lentamente en el telar de sus días.
El rancho, que había sido durante años un mausoleo a sus esperanzas perdidas, se había convertido en el escenario de una incómoda, pero innegable, transformación. La presencia de Elena era un espejo que reflejaba no solo su presente, sino también las profundas cicatrices de su pasado, especialmente la que se negaba a sanar. La decisión de Mateo de liberar a Lucía, su amor, de la miseria que él creía inminente, había sido un acto de profunda, aunque equivocada, compasión. Pero esa compasión se había disfrazado de crueldad. Sus palabras fueron cuchillos que él usó para cortar los lazos, creyendo que así la salvaría de la pobreza y el deshonor que lo acechaban. Esa tarde, el recuerdo se volvió vívido, casi doloroso. La casa familiar, ahora solo ruinas en su memoria, se llenaba con la penumbra, el aroma a tierra mojada, el sonido del viento entre los árboles, la sensación de derrota, todo volvía a él. Él había estado al borde del abismo. Su granja, el legado de su familia, estaba a punto de ser arrebatada. Lucía, su Lucía, con el embarazo incipiente que aún no era visible al ojo, lo miraba con una fe inquebrantable, una fe que él no podía mantener. Ella le había dicho que lo enfrentarían juntos, que el amor era suficiente para superar cualquier adversidad. Pero él, en su orgullo herido, en su desesperación, no podía ver más allá de la humillación inminente. La idea de que ella y su hijo nonato tuvieran que soportar la pobreza y la deshonra era insoportable. Era una moralidad retorcida, un acto de autosacrificio que se sentía más como una cobardía. Así que, con la voz ahogada por la angustia, le había dicho las palabras más crueles que podía concebir. No te quiero, Lucía. Eres una carga. Siempre lo has sido. Encuentra a alguien que pueda darte la vida que mereces, porque yo ya no puedo. Su voz había sido dura, sus ojos fríos, forzando la máscara del desinterés. Cada palabra era una puñalada no solo para ella, sino para él mismo. Vio el dolor en sus ojos, el parpadeo de la incredulidad, la comprensión lenta y agonizante. Vio cómo la luz se apagaba en su mirada, cómo su espíritu se encogía, y luego la vio marcharse, arrastrando los pies, su silueta diluyéndose en el horizonte, llevándose consigo la última pizca de su humanidad. Esa imagen, la de Lucía desapareciendo, era un fantasma que lo perseguía, un bucle abierto en su alma que nunca se cerraba. Había creído que al alejarla, al empujarla hacia una vida mejor, estaba actuando con una moralidad superior. Había justificado su engaño como un acto de amor supremo, una redención a través del sacrificio. Pero en el fondo, sabía que era una mentira, una cobardía vestida de heroísmo. Había abandonado su propia felicidad, y al hacerlo, había abandonado a Lucía de una manera que era peor que cualquier pobreza física. La ironía era brutal. Había atado a Lucía con las cadenas de su propia decisión, al igual que el padre de Elena la había atado a la cerca. Ambos eran actos de abandono, ambos impulsados por una distorsión de la realidad. La ceguera de Elena, una ceguera física, era un eco de la ceguera emocional que había padecido Mateo, la incapacidad de ver soluciones más allá del sufrimiento. La culpa, una marea implacable, lo había arrastrado hasta este rancho desolado. Se había convertido en un ermitaño, en un castigo autoimpuesto. Cada amanecer era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había destruido. La soledad no era una elección, sino una penitencia. Y ahora, Elena, con su presencia silenciosa y su vulnerabilidad palpable, era un catalizador para todo ese dolor reprimido. Ella era la metáfora viviente de su propia alma herida, un espejo en el que se veía a sí mismo, un hombre que había renunciado al amor para proteger lo que no se podía proteger. La imagen de Lucía, desapareciendo en la distancia, era un recordatorio constante de su incapacidad para sostener, para luchar, para amar incondicionalmente. Y ahora, con Elena, se le presentaba una segunda oportunidad, una prueba más, para ver si podía desatar las cadenas que lo ataban a su pasado, y de paso, las que aún ataban a su corazón.
La paz relativa que había comenzado a cernirse sobre el rancho de Mateo se hizo añicos una tarde, justo cuando el sol comenzaba su descenso, y el aire adquiría ese matiz rojizo y polvoriento que presagiaba problemas. Mateo estaba afuera, revisando una cerca rota, cuando un sonido inusual, el rugido errático de un motor conocido, le erizó el vello de la nuca. Sus ojos se entrecerraron, escudriñando el horizonte. La silueta de una camioneta vieja, levantando una estela de polvo, se acercaba a su rancho. No había duda, era el borrachín. El corazón de Mateo dio un vuelco, no de miedo, sino de una ira fría y contenida que rara vez se permitía. Dejó caer la herramienta con un golpe seco y corrió hacia la cabaña. Elena, sentada en un taburete bajo la ventana, con sus manos explorando la textura de un trozo de madera, levantó la cabeza, sus ojos vacíos girando hacia la puerta. Debió haber sentido el cambio abrupto en la energía de Mateo, la tensión palpable que lo envolvía. «Quédate dentro, no hagas ruido», ordenó Mateo, su voz un susurro áspero, apenas audible, pero cargado de una autoridad innegable. Elena, con una sabiduría que superaba su edad, asintió, su pequeño cuerpo encogiéndose ligeramente. Mateo tomó su rifle, la familiaridad del metal frío en sus manos una extraña comodidad. Se colocó junto a la puerta, su cuerpo una sombra contra la pared, observando la aproximación del vehículo. Cada latido de su corazón resonaba en el silencio tenso de la cabaña. La camioneta se detuvo frente a la casa con un chirrido de frenos. La puerta se abrió de golpe, y de ella salió un hombre desgarbado, con el cabello grasiento y la barba descuidada, sus ojos inyectados en sangre y su aliento apestando a licor. Era el padre de Elena, un hombre consumido por sus demonios, una figura estereotipada de la decadencia humana. Caminaba con un bamboleo incierto, sus pasos levantando nubes de polvo. «¿Dónde está mi hija, viejo idiota?», gritó, su voz rasposa y llena de veneno. «Sé que la tienes. Ese día me arrepentí. La quiero de vuelta». Sus palabras eran una mezcla de desafío y una patética excusa, una fachada endeble para la vergüenza y el remordimiento que apenas se asomaban. Pero el arrepentimiento no se veía en sus ojos, sino una demanda furiosa, la arrogancia de un hombre que creía tener derecho a lo que había desechado. Mateo salió de la cabaña, el rifle colgado sin prisa a su lado, sus ojos fijos en el hombre. «No hay nada tuyo aquí», dijo, su voz tranquila pero firme, con la resonancia de un trueno lejano. El viento sopló entre ellos, levantando el polvo y la tensión. «Ella es mía ahora, una carga que tú abandonaste, una carga que yo recogí». Las palabras de Mateo eran una puñalada precisa, un eco irónico de las que él mismo había usado en el pasado. El borrachín se rió, una risa hueca y sin humor. «La ley dice que es mía, soy su padre, y tú eres un viejo loco que vive solo en medio de la nada. ¿Crees que alguien te va a creer a ti?». Su voz se alzó, cada palabra un desafío. La amenaza, el prejuicio social hacia el ermitaño, era palpable en cada sílaba. La sociedad, a través de este hombre patético, estaba invadiendo el santuario de Mateo. Mateo no se movió, una estatua de piedra contra el atardecer. La ley de los hombres es una cosa, la ley de este desierto es otra, dijo. Aquí, un hombre protege lo que encuentra, lo que cuida. Tú la abandonaste a la muerte. No hay ley que pueda borrar eso. La metáfora era clara. El desierto, con sus propias reglas implacables, era su juez. El padre, con un repentino estallido de ira, dio un paso adelante, sus manos convertidas en puños. «Te la quitaré, y si no, iré al pueblo y diré a todos lo que eres, un secuestrador de niñas, un pervertido que se esconde de la sociedad». La acusación, lanzada como una piedra, se clavó en el corazón de Mateo. Era la misma clase de juicio social que había temido, la misma condena que había tratado de evitar al aislarse. Era la última de las amenazas a las que se había expuesto. El aire se llenó de un silencio ensordecedor. Mateo levantó el rifle,
lenta y deliberadamente, apuntando al pecho del hombre. No había emoción en sus ojos, solo una resolución fría y sin vacilaciones. No darás un paso más. No volverás a tocar a esa niña. La voz de Mateo era un susurro mortal, cargado de una advertencia que iba más allá de las palabras. El borrachín se detuvo en seco. Sus ojos, aunque borrosos por el alcohol, reconocieron la seriedad en el rostro del ranchero. Había una verdad innegable en la mirada de Mateo, una promesa de violencia que él no estaba dispuesto a desafiar. El enfrentamiento, una danza mortal de voluntades, había llegado a su punto álgido. Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, no huiría. El aire se hizo denso, pesado con la inminencia de la tragedia. La mirada de Mateo, fría y penetrante como el acero, se encontró con la del borrachín. El padre de Elena, a pesar de su alcoholismo y su rabia, vislumbró algo en los ojos del ranchero. No era solo amenaza, era una profunda y arraigada desesperación, un punto sin retorno. Vio al hombre que había sido, el que se había sacrificado por otros, y al hombre que era, un alma endurecida que ahora defendía lo que una vez había creído no poder defender. El arma en las manos de Mateo no era una mera herramienta, era un símbolo de su última defensa, un puente entre su pasado de arrepentimiento y su presente de obligación. El sol, ahora una fina línea de fuego en el horizonte, bañaba la escena con un resplandor sangriento, presagiando el clímax de esta confrontación. «Ella es mía», balbuceó el borrachín, su voz perdiendo parte de su bravuconería, convirtiéndose en un lamento patético. «Soy su padre. Tengo derechos». Mateo, inamovible, respondió con la voz tranquila, pero cada palabra era un golpe certero. «Tus derechos murieron el día que la ataste a esa cerca, bajo el sol, para que muriera. Tus derechos se fueron con cada trago que te llevabas a la boca, mientras ella se moría de hambre y miedo. Un padre no hace eso. Un hombre no hace eso». Sus palabras, cargadas de juicio, no eran solo para el padre de Elena, sino también, en un eco amargo, para sí mismo. Era la confesión tácita de sus propias fallas pasadas, la ironía de un hombre defectuoso juzgando la depravación de otro. El borrachín se lanzó hacia adelante, no por valentía, sino por la furia ciega de la desesperación, la última chispa de orgullo herido. «Maldito sea, viejo, te voy a...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, Mateo levantó el rifle, no para disparar a matar, sino para un disparo de advertencia, un rugido que hizo temblar el aire. La bala silbó, rasgando el polvo del suelo justo a los pies del hombre. El borrachín tropezó hacia atrás, el miedo puro e inconfundible inundando su rostro. Ya no era el rugido del alcohol, sino el pánico de la muerte. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el hedor a alcohol se mezcló con el olor acre del miedo. El disparo, una interrupción violenta del silencio del desierto, fue el catalizador que rompió la tensión, una afirmación brutal de la voluntad de Mateo. Desde el interior de la cabaña, se escuchó un gemido, un pequeño sollozo ahogado. Elena, alertada por el estruendo, había escuchado todo. El sonido, apenas un suspiro, fue suficiente para penetrar la armadura de Mateo. Se giró brevemente, su mirada suave por un instante, una mezcla de culpa y ternura cruzando su rostro. El borrachín aprovechó la distracción, tambaleándose hacia su camioneta, el motor aún encendido. No había arrepentimiento en sus ojos, solo la cruda necesidad de escapar. Mateo lo vio irse, su camioneta desapareciendo en la distancia, dejando una estela de polvo y el eco de su cobardía. La victoria era agridulce. La amenaza se había desvanecido, pero el costo había sido alto. El precio pagado en la exposición de su vulnerabilidad y el dolor de Elena. Mateo bajó el rifle, su cuerpo aflojándose, una parte de él sintiéndose vacía, otra, extrañamente aliviada. Las manos le temblaban. Entró en la cabaña, la luz tenue de la lámpara de queroseno bañando la habitación en un resplandor ámbar. Elena estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas, su pequeño cuerpo temblando.
Sus ojos ciegos estaban llenos de lágrimas, rodando por sus mejillas polvorientas. Su silencio se había roto, reemplazado por un llanto suave, apenas audible, que sin embargo, resonaba en el corazón de Mateo como un tambor de guerra. Era el llanto de la soledad, del miedo, del abandono, pero también, en algún lugar profundo, era el llanto de la liberación, de la esperanza. Mateo se arrodilló torpemente frente a ella, sus grandes manos temblorosas. Nunca había consolado a nadie, nunca se lo habían permitido. Extendió una mano y dudó. Luego la posó suavemente sobre el hombro de Elena. Era el primer contacto deliberado de consuelo, un puente tentativo entre dos almas heridas. Se fue, susurró, su voz ronca, apenas reconocible. No volverá, estás a salvo. Elena se movió y en un acto de puro instinto, se inclinó hacia él, su cabeza apoyándose en su pecho. Mateo la rodeó con sus brazos, su cuerpo rígido al principio, luego cediendo, abrazándola con una fuerza que no era solo de protección, sino de una nueva y aterradora necesidad. Era un abrazo torpe, pero lleno de una promesa tácita. El clímax emocional había llegado, no con el rugido de la violencia, sino con el sonido de un corazón roto que finalmente encontraba un refugio. Las lágrimas de Elena se filtraron en su camisa, un bautismo silencioso, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. La tormenta se había disipado, dejando tras de sí un aire limpio y un silencio diferente, ya no cargado de amenaza, sino de una calma incómoda. El borrachín no regresó. Su camioneta, una mancha de polvo en el horizonte, se había desvanecido como un mal sueño, y con ella, la sombra más inmediata de la violencia. Pero la confrontación había dejado una huella indeleble en Mateo y Elena, una marca invisible pero profunda. Para Mateo, la resolución de esa amenaza había sido un catalizador, un empujón brutal hacia una realidad que había evadido durante décadas. Su aislamiento, esa burbuja autoimpuesta de soledad, se había roto en 1000 pedazos, y ahora se veía obligado a enfrentar el vasto e intimidante paisaje de la conexión humana. Elena, aunque físicamente a salvo, cargaba con el peso de su pasado. Su silencio persistía en gran medida, un velo que la protegía del dolor de las palabras. Sin embargo, su presencia en el rancho de Mateo había cambiado. Ya no era solo una carga, una responsabilidad impuesta. Ahora era una parte de él, una extensión de su propia existencia. Mateo, el hombre que había rehuido el contacto humano, se encontró realizando pequeños actos de cuidado, gestos que hablaban más alto que cualquier palabra. Le preparaba comidas calientes, le enseñaba los sonidos del rancho, el canto de los pájaros al amanecer, el zumbido de las abejas en las flores silvestres, el crujido de la madera en la chimenea. Sus ojos, antes llenos de amargura y resignación, ahora llevaban una chispa de una emoción que él se negaba a nombrar, pero que era palpable en sus acciones. La dinámica entre ellos era un delicado equilibrio. Elena, en su ceguera, aprendía a confiar no solo en sus propios sentidos agudizados, sino también en la presencia constante de Mateo. Sus manos pequeñas exploraban el rostro áspero del ranchero, mapeando los contornos de sus cicatrices, como si tratara de leer su historia sin palabras. Y Mateo, por su parte, se encontró observándola, no con la distancia de un protector, sino con la cercanía de un guardián. Su voz, antes áspera y lacónica, se suavizó cuando se dirigía a ella, como si temiera asustar a un pájaro frágil. Había una ternura renuente en sus gestos, un cuidado que no se atrevía a admitir. El rancho, antes un lugar de reclusión, comenzó a llenarse de la tenue luz de una conexión, un eco de una familia no tradicional que se forjaba en la adversidad. Pero el camino no era fácil. La figura del borrachín y la amenaza de la sociedad no habían desaparecido por completo de la mente de Mateo. La gente del pueblo, aunque distante, seguía siendo un recordatorio de los prejuicios y el juicio que lo habían empujado al aislamiento. Mateo sabía que la presencia de Elena lo hacía vulnerable, que su pasado, aunque oculto,
podría ser desenterrado por cualquier mirada curiosa. La ironía de su situación era palpable. Había salvado a Elena de un infierno, solo para arrastrarla a la periferia de otro. La esperanza se mezclaba con la incertidumbre, la tranquilidad con la constante amenaza latente. El rancho era un refugio, pero también una jaula que los contenía a ambos, aislados del mundo, pero también protegidos de su juicio. Una tarde, mientras Mateo le leía a Elena un libro viejo y gastado que encontró en un rincón empolvado de su cabaña, un libro de cuentos infantiles, la niña, con su voz aún frágil, hizo una pregunta. «Mateo», dijo, su voz apenas un susurro, «¿tú estás solo?» La pregunta, tan directa y sencilla, perforó la armadura que él había construido con tanto esmero. Se detuvo, el libro en sus manos un peso muerto. Miró a Elena, sus ojos ciegos fijos en él, y por primera vez en muchos años, la verdad se formó en sus labios, sin cinismo, sin desilusión. La pregunta había abierto un bucle, una herida que él había creído cerrada, y la respuesta, aunque no verbalizada de inmediato, se estaba gestando en lo más profundo de su ser. El crepúsculo llenaba la cabaña, y la sombra de dos almas, antes separadas, ahora se entrelazaban en un silencioso testimonio de su unión. La pregunta de Elena, tan inocente y directa, resonó en la pequeña cabaña como la campana de una iglesia olvidada. «¿Tú estás solo?» La palabra «solo» se clavó en el corazón de Mateo con una precisión quirúrgica, desenterrando décadas de aislamiento autoimpuesto. Durante un largo momento, el silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el crepitar de la madera en la chimenea. Él miró a Elena, sus ojos ciegos y expectantes, esperando una respuesta. En ese instante, Mateo vio su propio reflejo en ella. Dos almas desamparadas, arrojadas al margen por la crueldad y la indiferencia del mundo. La ceguera de Elena era una metáfora de su propia ceguera emocional, su incapacidad de ver la posibilidad de la conexión. Finalmente Mateo suspiró, un sonido áspero y resignado. «No, Elena», dijo, su voz ronca por la emoción no expresada. «Ya no». Las palabras, sencillas y honestas, fueron una revelación. Era la primera vez en años que admitía la verdad de su situación, la primera vez que reconocía que la presencia de Elena había cambiado el tejido mismo de su existencia. No era una admisión de debilidad, sino de una nueva fortaleza, una que se forjaba en el calor de la compañía, por improbable que fuera. Su rostro, surcado por las arrugas de la soledad, se suavizó ligeramente, un pequeño atisbo de la humanidad que había creído perdida para siempre. Los meses siguientes se deslizaron con la tranquilidad de un río subterráneo. Elena floreció bajo el cuidado de Mateo. Su cuerpo se llenó, sus mejillas se redondearon, y aunque su silencio no se rompió por completo, sus pequeños gestos, sus risas suaves y el sonido de su voz tarareando melodías antiguas, llenaron el rancho de una melodía que Mateo nunca había imaginado. Él, el ranchero solitario, había encontrado una compañera, una razón para seguir adelante. Aprendió a leer sus expresiones no verbales, a entender sus necesidades antes de que las expresara. La ceguera de Elena, que una vez le había parecido una carga, ahora era una ventana a un mundo diferente, un mundo donde los sonidos, los olores y las texturas cobraban una nueva intensidad. Mateo no se convirtió en un hombre diferente, pero el solitario había muerto un poco. Las cicatrices de su pasado, la pérdida de Lucía y el abandono de su familia, aún estaban allí, grabadas en su alma. Pero Elena, con su presencia, había puesto un bálsamo sobre esas heridas. Ella no era un reemplazo, sino una continuidad, una nueva razón para encontrar significado en su vida. La esperanza, esa emoción tan elusiva, había comenzado a echar raíces en su corazón, pequeña y frágil, pero real. Era la esperanza de un futuro incierto, de días que se vivirían, no en la soledad, sino en la compañía de una pequeña alma que se había aferrado a él. La resolución no era un final de cuento de hadas. El rancho seguía siendo un lugar remoto, el mundo exterior, un lugar de prejuicios y peligros.
Pero la oscuridad que lo había envuelto durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por una luz tenue y constante. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, Mateo y Elena estaban sentados en el porche de la cabaña. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de la tierra seca y la promesa de la noche. Elena, con sus manos pequeñas, tomó la mano de Mateo, sus dedos entrelazándose con los de él. Era un gesto simple, pero cargado de un significado profundo. Mateo apretó su mano en respuesta. No hubo palabras, no eran necesarias. El silencio entre ellos era elocuente, lleno de una comprensión que trascendía el lenguaje. La metáfora era clara. Dos almas desoladas encontrando consuelo y propósito en la conexión inesperada. El rancho, que había sido el refugio de su desilusión, ahora era el hogar de su esperanza. La vida de Mateo, que se había reducido a una existencia monótona, ahora tenía un propósito. No era el amor apasionado que había sentido por Lucía, sino algo más profundo, más arraigado, un amor paternal, una responsabilidad silenciosa, una conexión inquebrantable. Elena, la niña abandonada, había encontrado un protector, un padre renuente que la había salvado de la crueldad del mundo. Su historia, que había comenzado con la desolación y el abandono, había encontrado un giro inesperado hacia la redención y la esperanza. La vida, a veces, tenía una forma peculiar de entregar sus bendiciones, disfrazadas de tragedias, y de reescribir los destinos de aquellos que se creían perdidos. El rancho se erguía en el desierto, no como un monumento a la soledad, sino como un faro de una esperanza silenciosa, una promesa de que, incluso en los lugares más desolados, la vida podía encontrar una forma de florecer. Así, en el corazón del desierto mexicano, un ranchero solitario, marcado por las cicatrices del pasado, había acogido a una adolescente ciega, atada a una cerca por su padre borracho. Y al hacerlo, había desatado no solo las cadenas de Elena, sino también las suyas propias, encontrando un propósito en el lugar más inesperado, y una familia en la compañía de un alma que, como él, había conocido la verdadera soledad. El viento del desierto seguía susurrando, pero ahora sus palabras llevaban una nueva melodía, una de esperanza y pertenencia.